Cuando un niño, sobre todo si es muy pequeño, tiene dificultades para respirar, la verdad es que cada segundo cuenta. Entender bien qué herramientas tenemos no es solo una cuestión técnica, es vital. Hoy vamos a meternos de lleno en cómo ayudamos a los más peques a respirar y nos vamos a centrar en dos pilares, la aerosolterapia y la oxigenoterapia. Este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a intentar entender por qué la respiración de un niño es tan particular, tan delicada. Luego, nos sumergimos en la aerosolterapia, que es básicamente cómo llevar medicamentos directos a los pulmones. Veremos las herramientas que lo hacen posible. Y para terminar, descifraremos los secretos de la oxigenoterapia. Y para que todo esto tenga una base sólida, que sepáis que nos hemos apoyado en los materiales de la Cátedra de Kinefisiatría Pediátrica y Neonatal de la Universidad Nacional de La Matanza. Así nos aseguramos de que la información sea rigurosa y esté clarísima. Muy bien, pues vamos al meollo de la cuestión. Y para empezar, hay una pregunta que lo cambia todo. A ver, uno podría pensar que es simplemente porque son más pequeños, ¿no? Pero la respuesta es mucho más interesante. Está, digamos, escondida en la increíble maquinaria de un cuerpo que está a pleno rendimiento, en pleno desarrollo. Y la clave está aquí, en este número, de 6 a 8 mililitros por kilo de peso y por minuto. ¿Pero esto qué significa exactamente? Pues aquí lo vemos claro. Un lactante, por su metabolismo que va a toda máquina, consume el doble de oxígeno que un adulto en relación con su peso. Y aquí viene lo importante. Si su respiración empieza a fallar, sus reservas de oxígeno se agotan pero muchísimo más rápido. Vale, entonces, ante un problema respiratorio tenemos dos grandes aliados. El primero es ir a la causa del problema, con medicamentos. Y el segundo es darle al cuerpo ese oxígeno que está pidiendo a gritos. Vamos a empezar por el primero. La aerosolterapia es una idea brillante. Es simple, llevar el medicamento justo donde tiene que actuar, a los pulmones. Pero claro, que funcione bien es un ejercicio de física pura y dura. Primero, lo básico. Un aerosol en medicina es básicamente una niebla finísima de medicamento que flota en un gas. Pero ojo, no todas las nieblas son iguales. De hecho, el éxito del tratamiento depende de una cosa muy concreta. Pensemos en esto como si fuera el cuento de Ricitos de Oro. Si las partículas de la medicina son demasiado grandes, ¡pum!, chocan y se quedan pegadas en la boca, en la garganta, no llegan a los bronquios, así que no sirven para nada. Este es el tamaño perfecto, el justo. Las partículas, que miden entre 1 y 5 micrones, son lo suficientemente pequeñas para bajar por todas las vías respiratorias, pero a la vez lo bastante pesadas como para depositarse al final del camino. Esto es lo que llamamos la fracción respirable, la que de verdad funciona. Y claro, ¿qué pasa si son demasiado pequeñas? Pues ocurre algo curioso. Como entran, salen, flotan en el aire, viajan hasta los pulmones y en la siguiente exhalación se van, no les da tiempo a depositarse y hacer su trabajo. Así que el objetivo es siempre conseguir esa fracción respirable. Vale, y la pregunta del millón es, ¿cómo conseguimos generar esas partículas del tamaño perfecto? Pues aquí es donde entran los cacharritos. Los dos más habituales en pediatría son los inhaladores presurizados y los nebulizadores. A ver, en esta tabla vemos que no hay uno que sea mejor que el otro. Depende de la situación. El inhalador es una maravilla, rápido, portátil, súper eficiente. Pero ¿qué pasa si el niño es muy pequeño o está fatal y no puede coordinar la respiración? Ahí es donde brilla el nebulizador, que además nos permite añadir oxígeno a la mezcla. Cada uno tiene su momento. Y alguno podría pensar que un bebé no puede usar un inhalador, pero para eso se inventó el espaciador o la aerocámara. Este aparato es una genialidad. Lo que hace es frenar el aerosol en una cámara permitiendo que el niño respire de ahí con normalidad, a su ritmo. Así el medicamento llega a los pulmones y no se queda en la boca. Es lo que hace que el inhalador se pueda usar a cualquier edad. Venga, pasamos al segundo pilar, la oxigenoterapia. A veces, tratar la enfermedad no es suficiente a corto plazo. El cuerpo necesita oxígeno, y lo necesita ya. La definición es bastante directa. El aire que respiramos tiene más o menos un 21% de oxígeno. La oxigenoterapia simplemente consiste en dar una concentración mayor para compensar que el cuerpo no lo está consiguiendo por sí mismo. Y así tratamos o prevenimos la famosa hipoxemia. Y los objetivos son muy claros. El primero es obvio, subir los niveles de oxígeno en sangre. Pero hay más. También es crucial quitarle trabajo al cuerpo. Si damos más oxígeno, los músculos respiratorios no tienen que esforzarse tanto. Y el corazón, que se acelera para compensar, también puede bajar de revoluciones. Le damos un respiro a todo el sistema. Y aquí pasa como con los aerosoles, que no hay una única forma de dar oxígeno. Se divide en dos grandes familias, los sistemas de bajo flujo y los de alto flujo.
Los de bajo flujo funcionan de una forma sencilla. Aportan un chorrito de oxígeno puro, pero el niño sigue cogiendo la mayor parte del aire de la habitación. ¿El resultado? Pues que la concentración de oxígeno que le llega de verdad a los pulmones, la FiO2, es variable. No es precisa, porque depende de cómo respira el niño en cada momento. El ejemplo más típico son las gafas o cánulas nasales. Son cómodas, los niños las suelen tolerar bien y son perfectas para cuando solo se necesita un pequeño empujón de oxígeno en pacientes estables. La gran ventaja es esa, la comodidad y la libertad que dan. En el otro lado tenemos los sistemas de alto flujo. Y aquí la cosa cambia por completo. Estos aparatos dan todo el gas que el paciente necesita para respirar, con una mezcla de aire y oxígeno ya hecha. El resultado es que la concentración de oxígeno que recibe es exacta y constante, respire como respire. La mascarilla tipo Venturi es el ejemplo perfecto de esto. Usa unas piezas de colores que, por pura física, mezclan el oxígeno con el aire para dar una concentración exacta. Esto es clave en situaciones donde necesitamos un control muy fino del oxígeno que estamos administrando. Al final, ¿con qué nos quedamos? Pues con que esto es mucho más que dar un poco de aire. Es un cruce fascinante entre la física y la fisiología, donde cada pequeño detalle cuenta. Hemos visto que para cada niño, para cada situación, existe una herramienta precisa, diseñada para marcar la diferencia. Un mundo donde la precisión es literalmente vital.